Ok, vamos a comenzar la grabación con la guía del área físico-matemática. Recuerden, esto es sumamente fácil. Veamos cuál es la primera pregunta. A ver. Ok, primera pregunta. La caída de Bizancio marcó el fin. ¿Qué es lo que tienes que tener claro aquí? Bizancio o el Imperio Bizantino, Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente son exactamente lo mismo. ¿Okay? ¿Qué es lo que siempre les enseño? Eh, Constantinopla, el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente finalizan o concluyen su existencia en el año de 1453. Es decir, la Edad Media termina en este año, 1453. Esta es una fecha súper importante. Suceden tres cosas súper importantes. Una es esta, la caída de Bizancio. Otra es el fin de la guerra de los 100 años, que realmente dura 116 años. Y por otro lado, un dato que ustedes saben que me gusta mucho, en 1453 en Alemania, John Gutenberg inventa la imprenta. Ok, entonces estamos en final de la Edad Media, ¿sale? La caída de Bizancio marcó el fin de, muy fácil, opción B, la Edad Media. Renacimiento no puede ser. Humanismo es una filosofía que pertenece al Renacimiento. Edad antigua, no, edad antigua la tenemos aproximadamente 3500 años antes de Cristo a 470 igual antes de Cristo. Pregunta 102. Los cambios tecnológicos que se produjeron durante la revolución industrial fueron... Ok, vamos a checar. Dice, la aplicación de energía mecánica y la explotación de acero. Ok, esto siempre va a pasar en una respuestas que, vamos a decirlo de alguna manera, la mitad está bien o tiene una parte correcta, una parte incorrecta, ok. La aplicación de energía mecánica es correcto, la explotación del acero no es correcto. El principal material que se utiliza o que se forja es el hierro. A ver, permítanme tantito. Siento que mi grabación tiene demasiado feedback. Ok, vamos a ver. Ok, yo creo que está bien. B, opción B. La utilización de la electricidad. ¡Pum! Al momento de leer esto tienes que eliminar esta opción. Electricidad pertenece a segunda revolución industrial y esta pregunta de manera implícita te está hablando de primera revolución industrial. ¿Cuáles son los combustibles de la primera revolución industrial? Son el vapor y el carbón mineral. ¿Cuáles son los combustibles de la segunda revolución industrial? Son la electricidad y el petróleo. Aquí están mezclando ambos, esto es incorrecto, esto no es. Luego, el uso de máquinas en la producción textil, sí, me parece bien. El incremento de la producción de hierro, sí, me parece bien. Opción D, perdón, el fortalecimiento de la industria de la siderurgia y la revitalización en la producción de la agricultura. Ok, desarrollo agrícola no tiene nada que ver con revolución industrial, a menos que te apareciera algo como introducción de maquinaria en el campo, pero estamos hablando de maquinaria, ¿sale? ¿Cuál es la respuesta correcta? Opción C.
¿sale? Y de hecho, si recuerdan, ¿cuáles son los dos sectores en los que surge revolución industrial? Va a nacer en la industria textil y la industria minera. Pregunta 103. Países que durante la segunda mitad del siglo XIX surgieron como estados independientes a partir del nacionalismo y de la unión comercial. Ok. Siglo XIX. ¿Qué es lo que tienes que pensar aquí? Una, es el siglo del imperialismo. Ok. Pero en siglo XIX también tenemos una etapa, o vemos una etapa en el curso, que es denominada Movimientos Sociales del siglo XIX. Dentro de esta sección hay algo súper importante que son las unificaciones. ¿Cuáles son estas dos unificaciones súper importantes? La unificación italiana y la unificación alemana. ¿Ok? Y este concepto es súper importante, el nacionalismo, la creación de una identidad, la creación de una identidad mediante un proceso en el que regiones o sectores de estos países se dan cuenta que eh, comparten las mismas costumbres, las mismas tradiciones, la misma lengua. Ok, a ver, vamos a ver. Eh, Personajes importantes de unificación italiana van a ser Giuseppe Garibaldi o José Garibaldi, Víctor de Cavour, Napoleón III. Vámonos a las fechas. La unificación se va a dar más o menos después de 1860, año en que vencen a Francia. En la fecha correcta o la fecha exacta será en el 17 de marzo de 1861, de tal manera que concuerda con la segunda mitad del siglo XIX. El personaje importante de unificación alemana va a ser Otto von Bismarck, el canciller de hierro, y esta unificación se va a dar el 18 de enero de 1871. De tal manera que la respuesta correcta, a ver, déjenme buscar. Opción C, Italia y Alemania. 104. La búsqueda de materias primas y la expansión del mercado mundial impulsaron, ok, ¿de qué te están hablando? Es el mismo siglo, siglo XIX. ¿Cómo se le llama a este siglo? El siglo del imperialismo. De tal manera que, vean, tenemos la respuesta inmediatamente en la opción A. Opción A, el imperialismo europeo. Veamos las siguientes o las demás opciones. Opción B, el movimiento obrero. No, el movimiento obrero tiene que ver con la lucha por la mejora en las condiciones laborales de los obreros. No tiene que ver con expansión del mercado, no tiene que ver con búsqueda de materias primas. La revolución industrial no, tiene que ver con cambios en los modos de producción. Ajá, tiene que ver con la tecnología relacionada a estos cambios, pero no tiene que ver con la búsqueda de materias o la apertura de mercados, ¿ok? Revolución agrícola, esa nada que ver, esa tendría que tacharse inmediatamente, ¿ok? Entonces 104 es opción A. 105 dice, una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue, ok, vamos a hacer esto, voy a comenzar desde la D. La división de Alemania entre los vencedores capitalistas y socialistas, esto no puede ser, esto es fin de Segunda Guerra Mundial, ¿ok? La división de Alemania sería con el Tratado de Yalta, nada que ver. Opción C, el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, esto es igual fin de la Segunda Guerra Mundial. En la Conferencia de San Francisco, 1945, esto no puede ser. El surgimiento de corrientes fascistas en Italia, Alemania y Japón. Ok, esta es una respuesta tramposa. Podrías irte por esta. ¿Cómo vamos a decidir cómo eliminar esto? Esto se va a dar entre el mundo entre guerras. El mundo entre guerras es el periodo de los dorados 20, ¿sale? Es el periodo de 1920 o si eres muy quisquilloso, perdón, 1918 a 1929 con el crack,
¿Sale? En este periodo es en el que se fortalecen estas potencias. ¿Cuál es la respuesta correcta? Opción A. La emergencia de Estados Unidos como líder económico mundial. Y ya lo hemos hablado bastante en el curso, ¿no? Tiene que ver con que Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial en 1917, un año antes de que termine la guerra. En 1915 tenemos el hundimiento de Lusitania, que también cuenta para que Estados Unidos entre a la guerra. Lusitania, que es un barco inglés con aproximadamente 123 pasajeros norteamericanos. Sin embargo, el que a mí me agrada es el año de 1917 por el telegrama Zimmerman, la relación que tiene el telegrama Zimmerman con México, con Venustiano Carranza. ¿Ok? Todo esto, recuerden, ya lo hemos visto en el curso. 106. ¿Cuál fue una consecuencia de la crisis económica de 1929? El famoso crack del 29, ¿no? Primero con la caída de los precios en el Viernes Negro y después ya con el desastre total de la bolsa de valores el Martes Negro. Ok, vamos a ver. Dice opción A, descenso del desempleo. No, al contrario, lo que hay es un aumento en el desempleo. Ok, recuerden, el ciudadano promedio norteamericano se acostumbra a comprar bonos Liberty, a comprar bonos corporativos, a invertir en la bolsa de valores. Una vez que los precios caen en la bolsa de valores, descubren que todo el dinero que han invertido ya no existe, que tienen deudas inmensas e impagables, y entonces se viene toda una ola de despidos masivos e incluso de suicidios. Ok, entonces opción A no puede ser. Opción B, consolidación de las democracias europeas. Esto no puede ser. Me voy a regresar a la pregunta anterior. Lo correcto de aquí del crack sería esto, el surgimiento de corrientes como el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el militarismo en Japón, a cargo de Hirohito. Opción C, fortalecimiento del totalitarismo. Vean, esa es la respuesta. ¿Ok? Opción D, intervencionismo norteamericano en Latinoamérica. Esto no, esto es guerra fría. ¿Ok? Esto se va mucho después. Esto tiene que ver con que Estados Unidos controla los países centroamericanos y sudamericanos a través de grandes consorcios agrícolas o grandes empresas agrícolas o algunos dirían transnacionales, ¿ok? Como cual la United Fruit y comienzan a crear repúblicas bananeras, ¿ok? 107. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en la conferencia se acordó la desmilitarización de Alemania y su división en 4 zonas de ocupación. Esta tiene que ser de rigor. Esta es de rigor, ya esta tiene que ser automática. ¿En qué conferencia se acuerda la división de Alemania en 4 zonas? Una controlada por Francia, una controlada por Inglaterra, una controlada por Estados Unidos y una controlada por Rusia. Es en la conferencia de Yalta. ¿Ok? Conferencia de Teherán, no. La conferencia de Teherán debe ser 1943. Se reúnen Stalin, Churchill y Roosevelt. Y es más bien para planear lo que se conoce como el día D, el desembarco en Normandía e iniciar la invasión europea. Esto no puede ser. Potsdam, Potsdam se va a dar después de Yalta, más o menos entre julio y agosto de 1945. Y esta es más bien para, uno, esto es súper importante, dividir Indochina, lo que hoy conocemos como Vietnam, en una Vietnam del norte ocupada por los
comunistas y una Vietnam del Sur ocupada por capitalistas. ¿Sale? Qué padre, aquí ya podríamos marcar inicio de Guerra Fría. 108. Dice, la OTAN, el Plan Marshall y el apoyo a regímenes democráticos liberales caracteriza al bloque, ok, esto, la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, el Plan Marshall, que es un plan de apoyo a países capitalistas, esto es parte del bloque capitalista, ¿sale? ¿Cuál es la única que, o cuáles son las únicas que tienen como primera opción capitalismo? Serían D y C. Ok, veamos lo que sigue. En tanto que el bloque se distingue por el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es el equivalente a la OTAN, ¿sale? Es un pacto militar o un pacto de unificación militar en la cual la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eh, pues va a demarcar que si algún país del bloque capitalista ataca, ellos también van a atacar, ¿no? La Cominfort es una, es una teoría filosófica la cual lo que pretende evitar es la expansión del imperialismo yanqui. Y la Comecon es una organización comercial de los países comunistas, ¿sale? Por lo tanto, la siguiente opción tiene que decir socialismo. ¿Cuál es la única que cumple con esto? La opción D, capitalistas y socialistas. 109. 109. La revuelta obrera de Berlín y la crisis de los misiles en Cuba fueron conflictos que se presentaron durante... Ok, eh, aquí se vale que digas esto. ¿Qué es esto de la revuelta obrera? ¿Sale? ¿Cuál es la que te va a dar la respuesta? Nunca se dejen intimidar por ningún tipo de pregunta, ¿sale? Recuerden, estas preguntas ni siquiera son de historia, siempre les digo a mis alumnos, son preguntas relacionadas sobre todo con habilidad verbal, ¿sale? ¿Qué es lo que te va a dar aquí la respuesta? La crisis de los misiles, ¿sale? Y de facto tú ya tienes que saber que crisis de los misiles siempre está relacionado a Guerra Fría, ¿sale? Guerra del Bósforo. Bósforo está en Estambul, es un estrecho, el Bósforo no es importante, bueno, solamente es significativo en algunas batallas de la Primera Guerra Mundial, pero esto es un dato realmente muy, muy quisquilloso. Entonces esta, pum, la borras. Gran Guerra es el otro nombre que recibe Primera Guerra Mundial. Guerra de Crimea, dices, no, absolutamente eso no puede ser. Va, opción correcta, Guerra Fría. 110. Una característica del mundo unipolar. ¿A qué se refiere con esto? Esto es el último tema del curso de historia. Eh, que sería, podemos comenzar con la caída del bloque comunista, ¿no? Cuando comienza esta caída, 1985, han gastado mucho dinero en armamento nuclear, los gobiernos rusos son burocráticos y corruptos, ya no tienen de dónde sacar dinero, y entonces inicia un nuevo plan económico conocido como la perestroika. Y con esta apertura comercial automáticamente se convierten en capitalistas y entonces es el inicio del fin. ¿Sale? ¿Qué otra cosa podríamos poner? La caída del muro de Berlín en 1991, el desarme nuclear aproximadamente en 1987. Igual en 1991 el desmantelamiento del Partido Comunista. Entonces se acaba la Guerra Fría y entonces el mundo se convierte en un mundo de un solo sistema económico, en un mundo unipolar. ¿Ok? A eso se refieren. ¿Y cuál es el sistema económico de este mundo unipolar? Pues el capitalismo, que va a ser ahora llamado neoliberalismo, y que también puede ser llamado un mundo globalizado, en donde eh,
Los tratados comerciales son impulsados por las potencias económicas, pero también cuando existe una crisis, las crisis económicas afectan a todos los demás países. Ok, vámonos a las opciones. El establecimiento del sistema económico socialista, no. Al contrario, este desaparece. La globalización del neoliberalismo sí es eso. El nuevo capitalismo llega a todo el mundo, ¿no? Recuerden siempre que les digo, en capitalismo, este sistema en donde lo principal es la acumulación de riqueza, la acumulación de capital. El pobre se hace más pobre, el rico se hace más rico. Opción C, la estabilidad económica en el mundo. No, esto no va a pasar. Al contrario, se crea una brecha económica muy importante. Opción D, el debilitamiento del neocolonialismo. No, esto nada que ver. Ok, con esto terminamos esta sección. Y ya saben, posteriormente contestaré la sección de Historia de México.